leíamos Mateo capítulo 16, luego tenemos la reunión navideña y ahí vamos a tocar temas navideños, temas del nacimiento de Cristo, y ahora estamos promediando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Estamos justamente en un momento de quiebre, en un punto donde el Señor empieza a manifestar su camino hacia la cruz a sus discípulos. Como compartí la semana anterior, los que pudieron estar en la escuela dominical, habíamos hablado sobre la importancia de cumplir con el objetivo, la importancia de cumplir con el objetivo. Y en el pasaje que hemos estado leyendo y que hemos estado estudiando y que vamos a, Dios mediante, concluir hoy, habla acerca del objetivo de dos personas. El primero es el objetivo de Cristo. Y el objetivo de Cristo fue predicho por Él. Él se decidió hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, yendo hacia la cruz. Él había dicho a sus discípulos, y ahora lo vamos a leer, pero había dicho a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca mucho de los principales sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, que sea crucificado, que sea muerto y que resucite al tercer día. Ese era el propósito de Dios, la voluntad de Dios para Cristo. Y en ese propósito que Dios había trazado ya antes de la fundación del mundo, había algunos obstáculos. El primer obstáculo fue Pedro. Pedro con una buena intención, pero con un propósito equivocado, él puso o trató de poner un tropiezo a ese objetivo que Cristo tenía. Y él le dijo: pero ¿cómo vas a hacer eso? No vayas a la cruz, no vayas a Jerusalén, en ninguna manera eso te acontezca. Tené cuidado de vos mismo, amate a vos mismo. ¿Cómo vas a hacer eso? Dios no permita que te ocurran esas cosas que estás diciendo. Él no tenía puesta su mente, como luego el Señor le dijo, no tenía puesta su vista y su mente, sus pensamientos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y lo segundo que vemos y que vimos ahí, el segundo obstáculo, es los discípulos o el hombre y el diablo. Ponen obstáculos para cumplir con los objetivos y con el objetivo en principio de Cristo y con los objetivos o el objetivo que nosotros tenemos como seguidores de Cristo. Y es lo que vamos a estar viendo hoy, la parte que le tocaba a los discípulos. Primero Cristo dijo cuál era su objetivo y eso era inamovible. Él se dirigía a la cruz y de hecho lo dijo 3 veces, en 3 ocasiones, quizás más, pero en la Escritura lo tenemos registrado en 3 ocasiones que Él les dice lo mismo a los discípulos. Pero ahora le tocaba la parte a los discípulos. Y vamos a leer ahí en capítulo 16 y vamos a leer el versículo 21 hasta el versículo 27. 21 hasta el versículo 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá
en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 28 lo vamos a dejar para la próxima vez, que tiene que ver con el capítulo 17. Pero acá vemos la importancia de cumplir el objetivo en cuanto a los discípulos. El Señor ya les había dicho y había profetizado sobre su objetivo, era la cruz. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos dicho que era necesario para los discípulos mismos, para nosotros era necesario que Cristo vaya a la cruz, pero era necesario sobre todo para cumplir la voluntad del Padre. Ese era el objetivo primordial. Pero ahora Él se dirige a sus discípulos en versículo 24. Y nosotros tenemos en capítulo 10 de Mateo y también en Juan capítulo 15 una frase que se repite. Y la frase es esta: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Y en Juan capítulo 15 dice: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. En el hilo de esa declaración del Señor, cuando el Señor dijo: mi objetivo es ir a la cruz y padecer. Ahora le voy a decir que su objetivo, así como el maestro, el discípulo no es mayor que su Señor, que su maestro, y así como me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Quiero decirles una cosa, y ahora me voy a referir a ustedes. Y lo que quiero decirles es que si ustedes me van a seguir, si ustedes han decidido verdaderamente de corazón seguir a Cristo, le voy a decir que van a padecer también. Le voy a decir que van a tener que sacrificar ciertas cosas. Van a tener que, primeramente, como dice acá, versículo 24, van a tener que negarse a ustedes mismos. Van a tener que tomar su cruz. Y luego van a tener que seguirme. Quizás van a tener que padecer lo mismo que yo voy a padecer. Algunos de ellos, algunos de estos discípulos que estaban escuchando estas palabras, iban a padecer la muerte de cruz también. Pedro era uno de ellos. Pedro no se tuvo por digno de ser crucificado de la misma forma que el Señor Jesús y fue crucificado al revés, fue crucificado de cabeza. Y algunos de ellos glorificaron al Señor, casi la mayoría de los discípulos, de los apóstoles, glorificaron a Cristo muriendo como mártir. El Señor les iba a decir ahora cuál era el propósito, el objetivo que ellos iban a tener que cumplir. Y era muy similar al que Cristo iba a cumplir. El Señor ahora les revela el objetivo del discipulado. Cuando nosotros hablamos de discipulado, parece ser una palabra muy sencilla, muy simple. Discipulado es aprender la Escritura, discipulado es venir a la iglesia y cantar las alabanzas. Un discipulado es aquel que va madurando en Cristo, y sí, todas esas cosas tienen que ver con el discipulado. Pero específicamente, el discipulado comenzaba con un sacrificio propio, un sacrificio personal. Así como el maestro había de tomar su camino para obedecer y cumplir la voluntad del Padre, el discípulo debía seguir el mismo camino para cumplir con el llamado de su Señor. Sígueme, sígueme. En varias ocasiones, y vamos a ver ahora alguna referencia, pero en varias ocasiones el Señor llamó a las personas de esa misma forma: sígueme, sígueme. Cuando vemos aquí la primera palabra en versículo 24 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos. Algunos comentaristas se refieren a este entonces como aquella referencia a tiempo imperfecto que tenía Mateo al escribir. Cuando él decía entonces sucedió esto, él no decía cuándo fue ese entonces. Pero en realidad este entonces no tiene que ver tanto con el tiempo en el cual el Señor estaba diciendo estas palabras, sino que tiene que ver con un nexo, con una unión de lo que Cristo estaba diciendo antes. Cristo dijo cuál era su objetivo, entonces ahora yo les voy a decir cuál es el de ustedes. ¿Qué es lo que yo espero de los que me siguen? Y
¿Y qué es lo que un seguidor verdadero de Cristo tenía que hacer con su vida? Eso es entonces. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Ahora, vemos en varias ocasiones en los evangelios cuando el Señor trata con los discípulos, pero también trata con las personas, con los que no creían, con las multitudes, trata este mismo tema. El mismo tema, y es el tema del costo del discipulado. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? Para las personas, muchas veces, seguir a Cristo es algo simple y sencillo. Los pseudoevangelistas tratan de dar un evangelio que siempre tiene que ver con la prosperidad, que tiene que ver con la comodidad, que tiene que ver con el no sufrimiento, que tiene que ver con el cuidar al uno mismo, al yo. Ese es el evangelio licuado, lavado que vemos hoy en día. Pero cuando el Señor se refiere al discipulado y lo que costaba seguir a Cristo, no era solamente para aquel momento, no era solamente para la iglesia primitiva cuando iban a ser perseguidos, no iba a ser para los primeros siglos cuando los creyentes iban a ser muertos por causa del evangelio. Eso era para todas las generaciones de cristianos, de discípulos. Yo quisiera que me acompañen por un segundo a Lucas capítulo 14, donde el Señor acá enseña acerca de cuánto cuesta seguir a Jesús. Y Él da unos ejemplos. Pero quisiera tomar algunas palabras aquí. Capítulo 14 de Lucas, versículo 25. Hasta el versículo 33 tenemos esto, lo que cuesta seguir a Cristo. Y no es solamente seguir a Cristo, hacer una oración. No es solamente pasar al frente y recibir a Cristo como algunos piensan, ¿no? Algunas iglesias piensan. Ciertamente hay que tomar esa decisión. No necesariamente tiene que ser acá adelante, puede ser acá adelante. Pero hay que tomar esa decisión de seguir a Cristo. Hay que tomar la decisión de entregar la vida a Cristo. Pero antes, planteate algunas cosas. Y eso es lo que muchos no predican cuando predican el Evangelio. Versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose, dándose vuelta, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y yo anoté acá algunas palabras que menciona aquí el Señor. Si alguno viene a mí, de esto había un montón en el tiempo de Cristo. Había un montón que vinieron a Cristo, que se acercaron a Él, que querían ver los milagros, que querían ser sanados, que querían escucharle, querían aprender más. Muchos de ellos querían seguirle, sinceramente. La otra frase que anoté es, si alguno no aborrece su propia vida, si alguno primero quiere venir a mí, si alguno no aborrece su propia vida, después dice, el que no lleva su cruz, y eso es algo lo que vamos a ver hoy. Es una de las frases que el Señor les dijo a sus discípulos, el que no lleva su cruz. Y por último, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee. Versículo 33. Así que cualquiera de vosotros, y esto lo estaba hablando a las multitudes, no a los discípulos, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gran sacrificio era seguir a Cristo. Muchas veces nos planteamos el hecho de decir, ¿realmente estamos dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos? ¿Estamos dispuestos, si el Señor lo quiere, a renunciar a todo? No estoy hablando de renunciar a la familia, no estoy hablando como algunos piensan en decir, el Señor me llamó a ser misionero, mi señora no quiere, mi esposa no quiere, pero yo entonces me voy solo. Renuncio al pacto matrimonial para ir a servir al Señor. No, el Señor no va a pedir eso. El Señor no va a pedir algo que no puedas hacer, pero sí demanda
que renuncies a todo, si es necesario, en el camino de su voluntad. Ahora, volviendo a Mateo, capítulo 16, aquí el costo de discipulado e ir detrás del objetivo del discipulado o del discípulo, el Señor lo resume en 3 frases, en 3 pasos que un discípulo debe tomar. Y el primero de ellos es que un verdadero discípulo se niega a sí mismo. Un verdadero discípulo se niega a sí mismo. Versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es una frase muy fácil, ¿no? Muy sencilla. De hecho, lo decimos y muchas veces pensamos que lo estamos haciendo. Nosotros nos estamos negando a nosotros mismos. Alguien dijo que negarse a sí mismo no es simplemente abnegación, ser de un espíritu abnegado. Y ciertamente negarse a sí mismo tiene que ver un poco con la abnegación. Abnegación es dejar algunas cosas en pos de algo mayor, algo supremo, algo superior. Abnegación es dejar de lado alguno de nuestros deseos en algún momento para hacer otra cosa que no estaba dentro de nuestros planes. Eso es ser abnegado. Pero esto es aún un poco mayor lo que está pidiendo el Señor. No es negar un pensamiento, no es negar un sentimiento, algo que nosotros queremos, sino que es negar a una persona. No es negar algo que yo quiero, es negarme a mí mismo. Es negar todo lo que yo quiero, es negar todo lo que yo pienso y ponerlo debajo de la voluntad de Dios. Es negar a una persona, negarse a uno mismo con todo lo que eso implica. No es en algún momento, no es en alguna circunstancia, no es en algún sentimiento, algún deseo nuestro, sino que es en todo lo que nosotros somos. Todo aquel que quiera ser su discípulo ha de asumir decididamente la senda del sufrimiento, del dolor y de la renuncia personal. Renunciar al yo. Renunciar al yo. Eso no cuesta tanto. Y este es el primer paso. El que viene es aún más difícil. Pero el primero es negarnos a nosotros mismos. Tenemos tantos deseos, tantas cosas que nos gustaría hacer, ¿no es cierto? Tantos lugares donde nos gustaría ir. Tantas cosas que quisiéramos tener. Pero todas esas cosas deben estar debajo de lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el sentido. En un sentido negativo, esa negación de una persona es similar a lo que los judíos habían hecho con Jesús. Ellos habían negado completamente a Jesús. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, cuando Jesús les enseñaba a ellos que ellos debían creer para entrar al reino de los cielos, y ellos le negaron, le cerraron la puerta, negaron a la persona de Cristo. Ellos dijeron: vos no sos quien decís ser. Le negaron. Esa es una forma negativa de el negar a una persona. O como Pedro dijo a sus mismos compatriotas, fíjense este versículo, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Dejen su dedo ahí en Mateo 16. Pero cuando Pedro estaba predicando a la multitud, de la cual muchos de ellos se convirtieron en ese día, dice versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Esa misma negación que los judíos tuvieron con Cristo es la que nosotros o los discípulos de Cristo deben tener consigo mismo. Imagínense, los judíos no querían saber nada con Jesús. Habían cerrado la puerta, no querían escucharle, no querían hacer lo que Cristo les decía. Bueno, todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos. Negarse a sí mismo. Alguien dijo así como los judíos negaron a Cristo,
así sus discípulos se niegan a sí mismos, no se tendrán a sí mismos como dueño o como fin. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, si somos discípulos de Cristo. El Señor es dueño nuestro. Y nosotros no somos el fin, no somos el objetivo. El objetivo es cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Uno se debe resolver a no vivir conforme a sus inclinaciones, sino hacer y soportar cuanto sea necesario en el curso que hemos emprendido como seguidores de Cristo. Negarnos a nosotros mismos es el primer paso. Cristo entendía completamente cuál sería la tendencia de sus discípulos. No era el de seguir a Cristo, no era el de negarse a sí mismo, no era ni siquiera el de tomar su cruz. Naturalmente los discípulos iban a tratar de escapar de todas esas cosas. Cuando el Señor les dijo a ellos, yo voy a ir y padecer mucho, y voy a ser crucificado, voy a morir y voy a resucitar al tercer día, ¿cuál fue la reacción de ellos? No hagas eso. En ninguna manera eso te acontezca. Y si ellos tenían que hacer lo mismo, ¿cuál sería su reacción natural? No quiero negarme a mí mismo, no quiero negarme a mis deseos. Yo tengo una vida, tengo mis planes. Muchos de ellos tenían sus planes antes de conocer a Cristo. 2 de ellos eran pescadores, otros 2 también eran pescadores. Uno era publicano, era cobrador de impuestos. Uno era un celote, un extremista judío. Todos tenían sus planes, pero en el camino del discipulado ellos tuvieron que dejar sus planes, tuvieron que dejar sus deseos y tuvieron que negarse a sí mismos. El egoísmo podría prevalecer en ellos y podrían abandonar el camino del deber a la primera oportunidad que se les presentase. Así somos nosotros también. Pablo profundiza este pensamiento en Romanos capítulo 14 cuando él dice, ninguno de nosotros que vive para sí, pero aún más, ninguno de nosotros muere para sí. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, ni siquiera nuestra muerte nos pertenece a los discípulos de Cristo. Por eso debemos negarnos a nosotros mismos. Ciertamente, esto nos parecerá duro, nos parecerá difícil y ciertamente es imposible para aún un cristiano que no es gobernado por el Espíritu Santo. Es imposible que nos neguemos a nosotros mismos, aún siendo cristianos, si no estamos siendo gobernados, dominados por el Espíritu Santo. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿estoy dispuesto a hacer este gasto? ¿Estoy dispuesto a tomar este primer paso, que es negar al yo mismo, al yo personal, a mis deseos? ¿Saben qué? A mí me gusta descansar, me gusta dormir. No duermo mucho, pero si pudiera, lo haría. Y si pudiera, dormiría más tiempo. Pero debo negar ese sentimiento. ¿Por qué? Porque a la mañana yo me tengo que levantar. ¿Para qué? Para ir a trabajar, para tener un tiempo con el Señor, para llevar a los chicos a la escuela. Pero esas son decisiones que uno toma y sacrifica eso en pos de algo. Eso es negarse a sí mismo. Eso es negarse a sí mismo. Pero ¿cuánto lo hacemos? ¿Cuánto hacemos ese sacrificio, ese primer paso por Cristo? ¿Lo hacemos por el trabajo? ¿Lo hacemos por la escuela? ¿Lo hacemos porque tenemos que levantarnos como nos levantamos hace algunas semanas atrás para ver un partido de fútbol? ¿O lo hacemos por Cristo?
Negarse a sí mismo es el primer paso. El primer paso. Pero hay un segundo paso. Fíjense ahí en versículo 24 otra vez, dice, niégase a sí mismo y tome su cruz. Y el segundo paso es que un verdadero discípulo tomará la cruz. Tomará la cruz. La cruz era el castigo de aquellos malhechores que eran más despreciados. Era la pena capital más humillante. De cierto, los ciudadanos romanos no podían ir a la cruz. Si necesitaban ejecutar la pena capital, el ciudadano romano en esos tiempos, por ahí era colgado en la horca o por ahí era decapitado. Pero no iba a la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz, además de ser un instrumento de muerte, era un instrumento de humillación. Los que estaban colgados en la cruz estaban ahí y las personas pasaban y se burlaban y miraban, y era todo un testimonio para la gente que pasaba por ahí. Y eso era de temor, porque el que miraba esto, primero había algunos que se burlaban y se gozaban de ese momento de los sufrientes en la cruz, ¿no? Por causa justa, obviamente, estaban muriendo porque eran malhechores, quizás eran asesinos. Pero también era un ejemplo porque nadie quería ser un malhechor sabiendo que le iba a tocar la cruz si lo agarraban. Entonces era un instrumento de muerte, era un instrumento de sufrimiento, era un instrumento de humillación. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor a sus discípulos? Cada uno de vosotros tome su cruz. O sea, ellos debían no solamente negarse a sí mismos cada día, sino que debían morir a sí mismos cada día. Lucas dice, el que toma su cruz cada día. Era algo que ellos debían practicar todos los días. La cruz representaba, como dije, la ejecución de un malhechor. La cruz representaba sufrimiento. Llevar la cruz significaba dos cosas: incomodidad y muerte. Incomodidad y muerte. ¿Por qué? Porque el que cargaba la cruz tenía que hacerlo. No solamente sabía que iba a ir a la muerte segura, sino que además antes de eso tenía que cargar sobre su espalda la pieza de madera que iba de una forma vertical en la cruz. Y entonces tenía que llevarla a ese lugar. Cristo la llevó, pero Cristo había sido azotado tanto esa noche, Él dijo, debo sufrir mucho, y sufrió mucho. Sufrió tanto castigo físico que Él cargó la cruz por un poco de tiempo, pero después, al no poder llevarla, obligaron a Simón de Cirene para que llevara la cruz, llevara ese patíbulo sobre su hombro. El problema era que cuando uno cargaba esa cruz, ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. El camino era solamente hacia adelante y era hacia la muerte. Jesús usa esta ilustración para afirmar que cualquiera que quiere ir en pos de Él debe asumir la disposición para tener la misma experiencia. Hoy en día eso es imposible, ¿no? Hoy en día ni siquiera los malhechores mueren en la cruz, ni siquiera los homicidas mueren en la cruz. En los lugares donde hay pena de muerte, lo máximo que hacen es una inyección letal. Antes existía silla eléctrica y otras cosas, ¿no? Aún más crueles. Pero hoy en día eso no existe. En otros países, en Lejano Oriente, en Medio Oriente, suelen tener ejecuciones más sangrientas. Pero en el lugar donde nosotros estamos, nos cuesta pensar en que un discípulo tiene que tomar la cruz cada día para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque está tan lejos de nosotros ese lugar. Está tan lejos esa idea de qué es lo que eso significa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros cumplir con este mandato y entender qué era lo que significaba cargar la cruz cada día para seguir a Cristo? Tomar la cruz era la disposición, o es la disposición, a que la obra de la cruz de Cristo efectúe cada día el milagro de la crucifixión del yo personal. Lo voy a leer de nuevo.
Tomar la cruz es la disposición a que la obra de la cruz efectúe cada día el milagro de la crucifixión del yo personal. Eso es tomar la cruz cada día. Necesitamos de un factor externo para tomar la cruz cada día. Y eso es la cruz de Cristo. Esa es la que produce el milagro de que nosotros podamos morir a nosotros mismos, a nuestros deseos. El primer paso era negarnos a nosotros mismos. El segundo paso es morir a nosotros mismos. Esto es imposible para el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo. Es imposible. Es imposible morir a los deseos. Es imposible morir al mundo. Es imposible morir a la carne. Y ahora vamos a ver esas tres cruces. Es imposible para el hombre natural, pero también es imposible para el creyente que no está bajo el control, como dije, del Espíritu Santo. Si el negarse a uno mismo era un gran despojo, si el negarnos a nosotros mismos es un gran despojo, imagínense cuánto es despojarse, tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Ahora, como dije, Pablo les enseñó a los Gálatas que había 3 cruces que el creyente en la práctica debía llevar. 3 cruces, 3 crucifixiones. Y vamos a buscar ahí en Gálatas, capítulo 2 primero, Gálatas, capítulo 2. Y es interesante que Pablo se dirija a este grupo de cristianos, los cuales estaban flaqueando grandemente, tenían varios problemas. El problema mayor que ellos tenían parece ser que no estaban crucificando estas 3 cosas. Capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La primer cruz es la cruz del yo, la cruz de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis deseos. La cruz del yo. Pablo dijo, ya no vivo yo, porque yo estoy crucificado con Cristo. Él entendió esas palabras que Cristo había dicho a los 12 en aquel momento. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Él entendió esas palabras. Y él dijo, yo no vivo, ya más. Cristo es el que vive en mí. Ya no hago mis deseos. No hago mis deseos, hago los de Cristo. Lo que Él me mande a hacer. La segunda cruz que vemos está en capítulo 5, versículo 24. La primera cruz es la cruz del yo. La segunda cruz es la cruz de la carne. Primera es los pensamientos, los sentimientos, y lo segundo es la carne. 5:24 dice, lo cual es una alegoría, pues, esto es capítulo 4, capítulo 5, versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si somos de Cristo, debemos crucificar, ¿qué cosa? La carne. Nuestros deseos de las cosas que antes hacíamos. Nuestros deseos que nos marca, ¿qué cosa? La naturaleza caída que tenemos desde que nacimos. Debemos negarnos a eso. Debemos crucificar los deseos de la carne. Los Gálatas tenían el problema, fíjense los versículos anteriores. Versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y sigue la lista, un montón de pecados. Todos estos eran ¿qué? Deseos de la carne. Y ellos no estaban crucificando esas cosas. Nosotros debemos crucificar estas cosas si queremos tomar el segundo paso. El verdadero discípulo toma la cruz. Y la última cruz es la cruz del mundo. Capítulo 6, versículo 14.
pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y no solamente morimos al yo, al ego, no solamente morimos a la carne y a sus pasiones, sino que también debemos morir a lo que el mundo nos ofrece. Hoy en día el mundo nos ofrece aún más que lo que le ofrecía a ellos en aquel tiempo. Y ciertamente, cuando pase el tiempo, más oferta va a haber del mundo para que nosotros tomemos del mundo. Cada vez va a haber más. Va a haber más ofrecimiento. Y Pablo dijo, el mundo me es crucificado y yo soy crucificado al mundo. Yo no hago y no deseo y no quiero las cosas de este mundo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. El tercer paso. Volvamos ahí a Mateo capítulo 16. El tercer paso es, y sígame. El verdadero discípulo sigue al maestro. Si has tomado los dos primeros, debes tomar el tercero. Porque hay muchas personas que en pos de la religión intentan hacer los dos primeros pasos. Intentan por sus medios, por su sacrificio personal, intentan negarse a sí mismos. Intentan morir a sí mismos. Pero aún así no están siguiendo a Cristo. Están siguiendo quizás a una religión, a una forma de doctrina que no es la correcta. Y realmente no están glorificando a Dios, habiendo tomado una decisión de quizás morir a sí mismos y negarse a sí mismos. El tercer paso es importante. El verdadero discípulo se niega a sí mismo, el verdadero discípulo toma su cruz cada día, muere a sí mismo, el verdadero discípulo sigue al Maestro. Y nosotros tenemos esta frase repetida vez tras vez, como mencioné al principio. El Señor le dijo a muchas personas, sígueme, pero fueron pocos los que llegaron al final del camino, fueron pocos los que lograron llegar al objetivo de seguir al Señor. Por eso la importancia, y el título es la importancia de cumplir con el objetivo. Muchos se cruzaron con Cristo, muchos le ofrecieron a Cristo, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Mateo capítulo 8, vamos a leer estos versículos rápidamente. Mateo 8, versículo 22. Versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, escuchen bien, esto lo vimos hace algunos meses atrás, uno de sus discípulos, o sea, era uno de sus seguidores, le dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este no estaba pensando quizás en negarse a sí mismo y en tomar la cruz todavía. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora era el momento de seguir a Cristo. Capítulo 9, versículo 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ese fue Mateo, Leví, ¿no? Uno de los apóstoles. Cristo le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. ¿Qué fue lo que él hizo? Se negó a sí mismo. ¿Cuál era su propósito para su vida? Ser un publicano cobrador de impuestos. ¿Cuál era su propósito ahora en adelante? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Capítulo 19 de Mateo, versículo 21. Jesús le dijo al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
Otra vez, el mismo llamado. ¿Qué fue lo que le dijo? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo, a tus pasiones, a tus deseos. Y sígueme. Y el joven se fue triste, no le siguió a Jesús. Juan capítulo 1, versículo 43, a los primeros discípulos el Señor le dijo, sígueme. Y los discípulos dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Pero fíjense en este, Juan capítulo 21. Podríamos pensar que ya después de la resurrección de Cristo, no era necesario que el Señor le diga a sus discípulos que lo siguieran, porque allí ya todos habían entendido que Cristo tenía que padecer, tenía que morir, tenía que resucitar y que ellos tenían que negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Ellos ya habían entendido eso. Entonces, no correspondería que Jesús tenga que decir sígueme al final del Evangelio de Juan. Pero ciertamente lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque había uno de los suyos que no se había negado a sí mismo todavía y que todavía estaba haciendo sus deseos. Ese era Pedro. Fíjense en el capítulo 21, versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué dice ahí de Pedro? Voy a pescar. ¿Cuál era el deseo de Pedro? ¿Qué era lo que hacía antes de seguir a Cristo? Pescar. ¿Y cuál era su deseo ahora? Pescar. Él no se estaba negando a sí mismo. ¿Saben que este es un deseo de muchos de los hombres, no? Pescar. ¿A cuántos les gusta pescar? Un montón. Bueno, no sé si tantos acá, pero sé que a Gerardo le gusta mucho pescar. A mí la verdad que me aburre un poco. Pero a otros les gusta otra cosa. Les gusta hacer otra cosa. Pero ¿cuántos de nosotros, como Pedro acá, cuando él tenía que hacer la voluntad de Dios y quizás tenía que ir a una reunión en la iglesia y dijo, no, yo me voy a pescar? ¿No? Yo me voy a pescar, dijo Pedro. Ese era el deseo de Pedro. Es decir, Pedro se había olvidado. Negate a ti mismo, toma la cruz y seguime. ¿Y qué le dijo el Señor? Busquemos en versículo 19 y versículo 22. Dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, Pedro. Y dicho esto, añadió, sígueme, le dijo a Pedro. Le dijo, sígueme. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Este quién era? Juan. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Es algo personal. Seguir a Cristo es algo personal. No estés mirando al que está al lado tuyo y decir, este no está siguiendo a Jesús. Este yo sé que no se está negando a sí mismo, no está tomando su cruz. No. ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Estás haciendo ese sacrificio? ¿Se estás negando a ti mismo? ¿Estás tomando tu cruz y estás siguiendo a Cristo? Negarse a sí mismo. El Señor estaba tratando con Pedro. El Señor estaba tratando con Pedro en esas dos áreas. El primero era negarse a sí mismo. En versículo 3 lo vimos. Él tenía el deseo de pescar, no tenía el deseo de seguir a Cristo. Y el de tomar su cruz. Versículo 18. Él le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Le estaba hablando de la cruz. Con esos dos pasos tuvo que tratar el Señor con Pedro. Y con esos dos pasos tiene que tratar el Señor con nosotros. Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame.
Lo que vemos al final del capítulo 16, solamente es un comentario. Capítulo 16 de Mateo. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este es un juego de palabras que el Señor le estaba diciendo a ellos. Pero era una verdad que ellos debían entender. Y que no solamente ellos debían entender, sino toda la humanidad debía entender. Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que quiera ganar las cosas de este mundo, quiera tener una buena vida en este mundo, quiera gozar de todo lo que este mundo ofrece, esta vida ofrece, ¿qué hará con su vida? La perderá. Perderá su vida, desperdiciará su vida física, ¿cuántos? 60, 70, 80 años a la basura, pero también perderá la vida eterna. Entonces, discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen su camino, si ustedes no toman estos 3 pasos, va a pasar lo que yo les voy a decir ahora. Si quieren salvar su vida, si quieren, pueden irse. Van a salvar su vida por un poco de tiempo. Van a escapar del sufrimiento, van a escapar de la cruz, van a escapar del martirio, de la persecución, pero la van a perder la vida eterna. Pero también le dijo esto, y todo el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Todo el que está dispuesto a hacer ese sacrificio va a hallar la vida eterna. Y además va a tener una vida con un propósito y objetivo real. No va a ser malgastada. Sean 20, sean 30, sean 50 años, no va a ser malgastada. Va a ser invertida en la voluntad de Dios. Como creyente o como incrédulo, ¿qué decisión vamos a tomar al llamado de Jesús? Sígueme, sígueme. Hay 3 pasos y 2 pasos previos a seguirlo. El primero es negarnos a nosotros mismos. Segundo es tomar la cruz. Y el tercero es seguirle efectivamente. Seguirle efectivamente. Ahora, terminamos y concluimos ahí, pero quisiera mencionar solamente una cosa en introducción a la cena del Señor que vamos a tomar ahora. Y quisiera que me acompañen a Lucas capítulo 22, porque ciertamente lo que hemos leído la semana pasada y esta tiene que ver con este sacrificio, tiene que ver con esta última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Lucas capítulo 22. Versículo 14, versículo 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que ¿qué? Que perezca. La Santa Cena tenía que ver con lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Él dijo, es necesario que yo padezca y muera en Jerusalén. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que pase por ese lugar? Pase por ese lugar. Nos recuerda a la muerte de Cristo y a su resurrección. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y versículo 22 dice, de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Que por vosotros se derrama. Y ahí está el sacrificio de Cristo. Él había dicho ya a sus discípulos, yo voy a Jerusalén y voy a padecer y voy a morir y voy a resucitar. Pero la sangre derramada va a ser para ¿qué? Como dice acá, será derramada por
vosotros, por vosotros. Ese es el sacrificio de Cristo. Había un discípulo que se hallaba luchando con esto, y ese era Pedro. Y Pedro, en los versículos siguientes que hemos leído, él dijo: si es necesario, yo voy a ir a la cruz contigo, voy a morir. Pero él todavía no estaba preparado para eso. Él todavía no estaba listo para tomar su cruz. Ese era Pedro. Cristo le dijo que lo iba a negar esa noche. Lo iba a negar. No estaba todavía en sintonía con el discipulado verdadero. Pero nos habla acerca también de tomar la cruz cada día, tomar la cruz cada día. Acá lo que vamos a participar es de ese sacrificio que Cristo hizo, primero para cumplir la voluntad del Padre y segundo para darnos vida a nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra que podemos leer y estudiar en esta noche. Y te agradecemos, Padre, por este gran sacrificio que Cristo hizo a favor nuestro. Gracias, Padre, porque nosotros estaríamos perdidos, nosotros no tendríamos qué ofrecer para perdón de nuestros pecados, no tendríamos cómo cumplir la justicia que tú demandas. No tendríamos cómo cumplir el objetivo de seguir a Cristo si Él no hubiera ido a la cruz. Padre, te damos gracias por esto y pedimos que ahora podamos participar de una forma correcta, de una forma íntegra. Y Padre, si hay algún pecado, alguna transgresión, algún mal pensamiento, alguna enemistad, Padre, pedimos que tú la estés tratando y que podamos volver a la comunión contigo. Padre, te agradecemos por este tiempo que podemos pasar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.